Chicos, buenas tardes para todos, para los que están en casa y para los presentes acá. Sobra decirles pues, las recomendaciones en esta alternancia. Recuerden que hay compañeros que están en casa, entonces el silencio es fundamental debido a que estamos pues transmitiendo para los que están allá. Antes de iniciar, yo quisiera unas apreciaciones del primer periodo. Algunos desaparece la nota en 0,0 o no evaluado. Eso es debido a que su nota le quedó por debajo de 3, o sea, quedó pendiente de algún elemento. Y recuerden que si quedan pendientes de algún elemento, se reporta como no evaluado. ¿Cuándo es la recuperación de esas notas? En la semana 10. Además que la directora de grupo o el director de grupo ya les mencionó que va a haber una semana para hacer un plan de apoyo. Ese plan de apoyo pues consiste en unas actividades y unos exámenes sustentatorios. ¿Listo? Les recuerdo que yo en mi caso particular, yo todas las guías y las actividades las sustento, es decir, a mí no me basta con entregar una actividad y lo vuelvo a recalcar aquí, ¿ya? La actividad no me dice nada de su aprendizaje, simplemente entrego y eso solo para mí vale un 30%. Es decir, que si usted solamente me entrega actividades, en ese orden de ideas solamente estaría evaluando el 30%, el otro 60% estaría pendiente. ¿Listo? Bueno, entonces ya aclarado eso, vamos a iniciar entonces con la guía número 3. Esta guía habla sobre el átomo y las propiedades atómicas del átomo. Algunos de los elementos fueron elementos que se vieron el año pasado, entonces aquí los vamos a ver a manera de repaso. Bueno. Entonces la primera actividad arranca con un mapa conceptual que hay que rellenar de acuerdo a unos elementos conceptuales que ya hemos visto. Entonces yo voy a hacer primero que todo un repaso antes de rellenar este mapa conceptual. Entonces recordemos que el átomo es la unidad fundamental de la materia. Pues todas las sustancias están compuestas de átomos. Este átomo está compuesto de 3 partículas fundamentales. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 3 partículas? No habían una. Profe. Dígame. Neutrón, electrón y protón. Bien. Neutrón, protón y electrón. El neutrón y el protón por lo general conforman lo que es el núcleo atómico. Dentro del núcleo atómico están los neutrones, compañeritos, vamos a seguir así, me toca retirarlos de la. Hay unas normas que cumplir, hay unos compañeros que están allá en casa y necesitan escucha. Entonces, si hay bulla, no nos podemos escuchar. Dígame. No estoy haciendo un repaso. Entonces, en el núcleo siempre configuran el neutrón, el protón, como lo decían por ahí, y afuera, orbitando el núcleo, están unas partículas más pequeñitas conocidas como electrones. ¿Listo? Dependiendo del número de partículas, es el átomo del que estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos del hidrógeno, que es el primer átomo, su número atómico y su símbolo es H, su número atómico es el 1. ¿Qué significa ese 1? ¿Que cuántos de cada partícula tiene? 1. Una partícula de cada uno tiene un electrón, un protón y un neutrón. ¿Listo? Si habláramos, por ejemplo, del boro, el boro en la tabla periódica figura con símbolo B y número atómico 5. ¿Qué significa ese 5? Que tiene 5 neutrones, 5 protones y 5 electrones. ¿Listo? Entonces, recordando, el núcleo está compuesto por neutrones y protones y alrededor giran los electrones. Y el número atómico me indica la cantidad de partículas. Recordando el año pasado, recordemos que el átomo tiene una configuración electrónica, es decir, esos electrones, si yo tengo acá el núcleo, vamos a ver cuántos electrones tiene. Y vamos a representar el boro, cómo se acomodan esos electrones
alrededor de ese núcleo, resulta que Niels Bohr y más adelante Schrödinger descubrieron que los electrones van ocupando unos niveles de energía de acuerdo a la cantidad de sus electrones. Es decir, ellos no todos se acomodan ahí de cualquier manera, sino que se van acomodando en un orden específico. Ellos descubrieron que el primer nivel de energía siempre lo máximo que puede ubicar son 2 electrones. ¿Ya? Una vez llega a ese nivel de energía, los otros electrones se ubican en el siguiente nivel de energía, el 1. En el nivel 2 siempre van a haber 8 electrones. En el nivel 3 también 8 electrones. En el nivel 4, 18 y así sucesivamente. Es decir, que esos electrones se acomodan en el átomo de acuerdo a la cantidad que tengan y de acuerdo al nivel de energía. Entre más grande el átomo, pues más electrones y más niveles de energía. Si lo recuerdan del año pasado, esperan aquí un momentito. Si lo recuerdan del año pasado, la tabla periódica está configurada. Estoy compartiendo. Esperan un momento. La tabla periódica está organizada según esos niveles de energía. Ustedes miren que, por ejemplo, en el primer nivel, por lo general es en filas, está el hidrógeno y el helio. ¿Por qué el hidrógeno y el helio están aquí en la primera filita? ¿Cuántos electrones máximos tiene el primer nivel? ¿Cuántos electrones máximos se pueden ubicar en el primer nivel? 2 electrones. Por eso es que el helio y el hidrógeno configuran siempre esa primera filita. Si nos vamos a la segunda filita, ¿cuántos átomos tiene la segunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué esos 8? ¿Qué representan esos 8? Significa que en ese nivel lo máximo que se puede ubicar son 8 electrones, ya en el segundo nivel. Profe, Dígame. profe, yo tengo el audio muy pasito y yo le pregunté a una compañera y también me dice lo mismo. Compañerito, entonces consigue audífonos porque pues más duro no puedo hablar y eso está al máximo acá. No, sí, está al máximo. Aquí yo lo tengo al máximo. Listo. De todas maneras, yo grabo ahorita la clase, debe haber regrabado ahorita, listo. Entonces, vamos al tercer nivel. La tercera fila, ¿cuántos átomos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué significa? Que el tercer nivel, lo máximo que se puede ubicar son 8 electrones. Y así sucesivamente. En la cuarta fila hay 18 átomos. Significa que el cuarto nivel, lo más que puede ubicar son 18 electrones. ¿Listo? ¿Qué da a conocer eso? Por ejemplo, si nos vamos al átomo de nitrógeno, vamos a hacer la configuración del átomo de nitrógeno. Entonces, el átomo de nitrógeno acá en el núcleo tiene 7 protones y 7 neutrones, y el nitrógeno habla de que su número atómico, ¿cuál es el número atómico del nitrógeno? Aquí está el número 7. ¿Qué significa ese 7? ¿Qué significa el 7 en el nitrógeno? Que tiene 7 de cada uno. Que tiene 7 de cada uno, muy bien. Aquí está. Entonces vamos a hacer la configuración. Profe, disculpe, que sí, por favor, deja entrar a Brian. Ya. Bueno, entonces si vamos a hacer la configuración del nitrógeno, pues entonces sabemos que en el primer nivel, lo máximo que se puede ubicar son ¿cuántos? 7. No. O sea que aquí iría un electrón y aquí haría otro electrón. No puedo ubicar más, ya se llenó ese nivel. Siguiente nivel, ¿cuántos máximos puedo ubicar ahí? 8. Pero solo me quedan faltando ¿cuántos? 7. No, ya van 2. 5. Me quedan faltando 5, entonces yo coloco 1, 2, 3, 4, 5. 1,
2, 4, 5. Ahí ya quedaría la configuración electrónica del nitrógeno. ¿Qué significa? El nitrógeno tiene 2 electrones en el primer nivel y 5 electrones en el segundo nivel. Para que el nivel quede lleno, le harían falta ¿cuántos átomos, cuántos electrones más? 3. Resulta que a ese último nivel, si recuerdan del año pasado, se le conoce como electrones de valencia, o la capa de valencia. ¿Qué es la capa de valencia? Es la última capa de electrones que se llenó de ese átomo. ¿Y por qué es tan importante esa capa? Porque esa capa es la que me permite la fusión con otros átomos. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloro y el sodio se unen para formar sal de cocina. ¿Por qué se pueden unir? Porque el cloro tiene 7 electrones en el último nivel y el sodio tiene 1. Como este tiene 7 y este tiene 1, para completarse, para compaginarse, el sodio le regala ese electrón al cloro y el cloro recibe ese electrón, entonces queda con los 8 electrones y el sodio queda sin un electrón. ¿Ya? Entonces, la última capa es importante porque es la que permite la última capa. ¿La qué? ¿Cómo? ¿Qué permite la última capa en una? La unión. ¿Con qué? ¿Con quién? Con otro electrón, perdón, con otro átomo. Con otro átomo. Entonces, la capa de valencia o los electrones de valencia son los que permiten la unión con otros átomos. ¿Listo? Vamos entonces ahora es que la actividad. Bueno, entonces aquí en este mapa conceptual hay que completar donde están los números. Dice, el átomo, según el modelo actual, está formado por núcleo y... ¿qué hay afuera del núcleo? Electrones. Los electrones, bueno, lo podríamos llamar nube de electrones o niveles de electrones. Núcleo y electrones. ¿Qué presentan distintos? Son los niveles que están representados por esas órbitas. En el núcleo se encuentran los protones y los Neutrones. neutrones, protones y neutrones. ¿Listo? Entonces el 3 ahí serían neutrones. Aquí en ella se encuentran los electrones, el 1 y el 2 vendría haciendo lo mismo. Se encuentran los electrones. Su distribución se describe en la configuración electrónica. Y los más externos, ¿cómo se llaman? Capa de valencia. Capa de valencia o electrones de valencia. ¿Listo? ¿Claro cómo completar ese? Bueno, vamos entonces para las preguntas. ¿Cuál crees que es la importancia de los electrones de valencia? Lo acabo de mencionar ahorita. La unión. La unión con otros La unión átomos. con otros átomos, muy bien. ¿Participan los protones en la formación de compuestos? Para formar moléculas como la sal, ¿participan los protones o los electrones? Los electrones. Los electrones. Los electrones. ¿Participan los protones, sí o no? No. Correcto, pero ahora dijeron no. ¿Por qué no participan? Los únicos que forman reacciones químicas son los... ¿cómo se llaman? Los que están afuera, profe. Electrones. Los electrones. Los electrones. Muy bien. Bueno. Este que dice, y para comenzar, esto es una manera pues como de organizar un armario, pues están haciendo el símil entre el átomo, cómo se organizan los átomos, y un armario con ropa de jeans, camisas. Ese es opcional, ¿no? No vamos a hacer esta actividad. Como para hacer el símil de que los elementos se organizan en la tabla periódica de acuerdo a características. Así con lo mismo que cuando se organiza un armario, se organiza pantalones, camisas, pijamas. Así mismo se organiza la tabla periódica. Bueno, vamos por acá ahora sí a la actividad 1. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad 1? Yo voy a dar aquí un resumen más o menos. No voy a leer aquí toda la carreta. Me están presentando una tabla con unos elementos, no todos. Son unos elementos con unas características. Me dicen número de protones, número de neutrones y el tipo de elemento que es ese que está representado. Por ejemplo, el magnesio me dicen que es un metal, el litio es un metal, el helio es un gas,
el flúor es un no metal y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? La idea es que ustedes organicen estos átomos que están acá de acuerdo a un criterio que ustedes quieran. Si los quieren organizar por número de protones, o sea, en orden según el número de protones, o en orden según su característica, si es metal, gas noble, no metal. La decisión es de cada uno. No sé si me hago entender. ¿Si es claro o no? Es decir, si usted decide organizarlo por número de protones, ustedes lo va a organizar pues, según el número atómico, entre el más pequeño hasta el más grande. Si usted decide que no, ese no es lo más importante, sino el número de neutrones, entonces lo organiza entre el que más tenga neutrones y el que menos tenga neutrones. Si usted considera que es más importante organizarlo por su característica, entonces organiza metales, no metales, gases. ¿Listo? Cada uno va a decidir cómo lo organiza. ¿Listo? Ese es el primer punto de la actividad. Lo de arriba no hay que hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo? Lo de arriba. No, lo de arriba es lectura. Ah, bueno. ¿Listo? Estoy explicando qué es lo que hay que hacer ahí. Bueno. Estas preguntitas las vamos a responder en la siguiente clase. No les voy a decir que la haga ahorita porque yo quiero que ustedes organicen eso y vamos a responder esas preguntas de acuerdo a esa organización. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta tabla? Resulta que esta es la tabla periódica, pero sin los elementos. Mire que están ahí vacíos. Está organizado por columnas, 18 columnas, y por filas. Recuerden que estas filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, me indica el nivel de energía con lo que se ubican los electrones. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Qué hay que hacer en esa tabla periódica? Vamos a coger estos átomos que están aquí y los vamos a ubicar en esa tabla periódica. ¿Listo? Pero solamente los que están ahí. Solamente los que están ahí. ¿Cómo nos vamos a guiar? Vamos a ver aquí, en una tabla periódica. Nos vamos a guiar con una tabla periódica. Entonces, supongamos que yo voy a ubicar el magnesio. ¿El magnesio en qué fila está? Filas son las horizontales. En la 1. El magnesio. Espera. Fila. La 3. 3. Tercera fila. ¿En qué columna? 2. En la 2. Entonces yo cojo el magnesio que sé que está en la tercera fila, columna 2, y la ubico en la tabla periódica. Entonces magnesio, tercera fila, columna 2. Entonces ahí ubico el magnesio en esta casillita de acá. Oye, ¿por qué está ahí? En vez de aquí a la izquierda, no, Aquí, ese, porque es la primera columna. Los átomos de la primera columna, que son los átomos donde está el hidrógeno, el litio. Si usted mira la tabla periódica, mira aquí la tabla periódica como está la primera columna. ¿Ya ves? Entonces, el magnesio lo ubicaría aquí, fila 3, columna 2. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo voy a ubicar el fósforo, me dicen que es el átomo número 15. Entonces me voy a la tabla periódica, busco el fósforo. ¿En qué fila está el fósforo? Tercera fila. ¿En qué columna? Entonces tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Entonces, fila 3, columna 15. Entonces, yo me voy aquí a la tabla periódica y lo ubico en la fila 3, columna número 15. Acá. ¿Listo? ¿Quedó claro ese punto? Chicos, ¿quedó claro qué hay que hacer? Vuelvo a retomar. En la actividad 1, ¿qué hay que hacer? Organizar estos elementos según el criterio de cada uno. Primer punto. Segundo punto. Organizar esos elementos según cómo van organizados en la tabla periódica. ¿Listo? Y por último, los vamos a organizar según estas características. Vamos a colocar aquí todos esos elementos, todos los nombres, y les vamos a colocar su número atómico, su masa, su capa de valencia y qué tipo de elemento es. Ya voy a explicar cómo es. Vamos a hacer un ejemplo.
Supongamos que yo quiero, por ejemplo, las propiedades del potasio. Entonces me voy a la tabla periódica. El potasio. El número atómico siempre es el número más importante. Aquí en este caso el potasio, ¿cuál sería el número atómico? 15. ¿Qué dice ese 15? Que tiene 15 protones, 15 neutrones y 15 electrones. Por eso ese número es tan importante. Ese sería, dígame. Ese es el fósforo, estamos hablando del potasio. Ah, perdón, potasio, sí señor. Es el 19. Gracias por corregirme. Entonces el potasio tiene 19, o sea que su número atómico es el 19. ¿Listo? Lo siguiente que me preguntarían sería, después del número atómico, el número másico o masa. Ese número másico o masa es un número que está indicado aquí en decimales. Me dice cuánto pesa ese átomo. Por ejemplo, para el hidrógeno, la masa del hidrógeno es 1.008. Para el helio, la masa es 4.004. Me está diciendo que el helio tiene 4 gramos de masa por una mol de helio. Para el caso del potasio, ¿cuál sería la masa del potasio? 39. Ajá. Entonces, el número másico o la masa sería este numerito de acá, 39.10. Si me preguntaran del cloro, ¿cuál sería la masa del cloro? 35,45. 35,45. Si me preguntan por la masa del oro, ¿cuál sería la masa del átomo del oro? 197 gramos. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí con esa cuál es? Entonces, número atómico es el número principal. Número másico es cuánto es la masa del átomo. Y la capa de valencia son los electrones que están en la última capa del átomo. Eso yo lo puedo buscar en internet a través de una cosa que se llama configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, si yo me voy para el boro, el último nivel, ¿cuál es? El nivel, por lo general, es el número más grande. ¿Cuál es el último nivel del boro? El segundo. Era aquí más grande, a ver. Entonces, mire, el boro, el segundo nivel es el último, o sea, el último donde ocuparon electrones. Y los electrones serían estos que están aquí en números chiquitos. 2 más 1, ¿cuántos electrones tiene el último nivel? O sea que el boro tiene 3 electrones de valencia. ¿Está claro? Entonces, si me preguntan por el boro, ¿qué coloco yo acá? Coloco boro, tendría en la capa de valencia 3 electrones. Vamos a hacer otro ejemplo. Si me dicen la capa del oxígeno, los electrones de valencia en el oxígeno, ¿cuál es el último nivel del oxígeno? 2. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? 6. Se suman ambos, ojo. O que estas letricas, recuerden que esas letricas me hablan de unos subniveles. A mí no me importan las letras, sino los números. Entonces, en el nivel 2, mire que en nivel 2, hay 2 electrones aquí y 4 electrones aquí. O sea que el oxígeno tendría 6 electrones. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Vamos aquí hagámoslo con el hierro. El hierro, ¿cuántos electrones tiene en su última capa de valencia? 2. ¿Cuál es el último nivel? 4. ¿Cuántos tiene ahí en ese último nivel? 2. 2. El último nivel es el número más grande. O sea, el último nivel sería el 4. ¿Cuántos hay electrones en el nivel 4? 2. Hagámoslo con otro átomo por acá, dígame. Pero ya que esos dos números se suman. Los dos números chiquiticos. De esos dos números chiquiticos se suman. Los chiquiticos del último nivel. Voy a hacer el ejemplo con el bromo. Miren el bromo. ¿Cuál es el último nivel del bromo? El 4. El 3 no cuenta porque el 3 es de otro nivel. Ese no lo cuenta. El 4 es el último nivel. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel 4? 7. 7. 2 aquí y 5 acá. ¿Sí quedó claro? Se cuentan todos los del nivel 4. Todos. Sí, El del fluidio. ¿Cuál es el último nivel?
5. ¿Cuántos electrones tiene? 1. Bueno, profe. ¿Listo? Ah, ya entendí. Entonces, eso es lo que tienen que colocar en la capa de valencia. Ese átomo, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? Y el tipo me lo está dando acá. ¿Qué tipo de elemento es? Si es metal, gas noble o no metal. Ahí ya me están dando inclusive el pastel. ¿Listo? ¿Clara cuál es la primera actividad? Entonces, Sí, profe, o sea que... la actividad de inicio y la actividad de saberes previos es este mapa conceptual. Ese hay que hacerlo. Hay que hacer el mapa Sí, conceptual. el mapa conceptual hay que hacerlo. Y de la actividad 1, organizar estos átomos según lo que usted considere, si por número de átomos, si por característica. Completar esta tabla periódica con los átomos que están acá en esta columna. Hay que poner los átomos acá en la tabla periódica y llenar esta tabla con las características de esos átomos. ¿Listo? ¿Quedó claro? O sea, solo hay que hacer 3 cosas y la... El mapa conceptual. Eso. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Para cuándo? Para dentro de 8 días. Ah, listo, profe. Listo. Bueno, Profe, chicos, una duda. dígame. ¿Va a subir esta clase a YouTube? Ahorita cuando llegue a la casa la subo, sí. Ah, listo, profe, gracias. Listo, pues.